que quiero mostrarles para que de esta manera, ojalá que el pueblo piense. Siempre tengo que estar dando a conocer y bien para que lo hagan o no lo hagan, pero ahora sí se acercan los días que lo van a hacer, pero va a ser muy tarde y ya no lo van a poder tal vez hacer como pensarían. Es así. Entonces, como en la noche que han visto la película del agro, y al respecto vamos a mostrarles qué es lo que dice la Escritura sobre la agricultura. Primeramente, Proverbios 28, 19 y 12, 11. 28, 19. El que labra su tierra se hartará de pan, mas el que sigue los ociosos se hartará de pobreza. Proverbios 12, 11. El que labra su tierra se hartará de pan. Se hartará quiere decir productos tendrán hasta hartarse y aburrirse. Mas el que sigue los vagabundos es falto de entendimiento. Entonces, según Deuteronomio, capítulo 7, verso 11, 12, 13, 14, en los cuales se deja ver la bendición de Dios, donde dice: guarda por tanto los mandamientos y estatutos y derechos que yo te mando hoy que cumplas. Entonces, primeramente, nos ordena que debemos guardar los mandamientos y estatutos, derechos, y debemos ponerlo por obra y luego cumplirlas enseguida. Y será que por haber obedecido estos derechos y guardando y puéstolos por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Por ejemplo, ¿en qué sentido guardaría la misericordia de Dios a los hombres? Entonces dice: Deuteronomio capítulo 4, y 29. Más si desde allí quiere decir, se refiere cuando nosotros también estábamos en el mundo, y así habla para todos los que en el mundo están, y desde allí alguien puede buscar a Dios. Entonces dice: y servieres allí a dioses hechos de manos de hombres, a madera y piedra, a madera y a piedra, que no ven, ni oyen, ni ven, ni comen, ni huelen. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Cuando estuviereis en angustia
y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto de tus padres que les juró. Entonces están escuchando, la misericordia de Dios guarda a todos aquellos que dentro del mundo, aún hasta el momento, sirven a Dios, hechos de mano de los hombres. Entonces desde allí buscaren a Dios y luego se volvieren, y esto en los posteriores días, estamos en ese tiempo. Entonces, cuando ya alcanzaren ya las plagas, precisamente esto ya está cerca, ahí donde recién la gente van a correr. Ahora no, ahora todavía no sienten nada, ya veremos hasta el próximo año. Entonces, cuando se devolvieren en los posteriores días, entonces la misericordia de Dios estará puntualmente con todos los que se volvieren a Dios. Ahora sigamos. Entonces claramente dice, y será que por haber obedecido estos derechos y guardando y puéstolos por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Bien. Y te amará, y te bendecirá, y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre, y el fruto de tu tierra, y tu grano, y tu mosto, y tu aceite, la cría de tus vacas, y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus tierras, ni en tus bestias. ¿Están escuchando? Entonces, ya vimos el libro 28, 3, 4, 5, 8, dice, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Quiere decir, en la ciudad donde vive el agricultor será bendito el hombre, y luego cuando va al campo a trabajar la agricultura, allí también será bendito el hombre. Luego dice 4, bendito el fruto de tu vientre y el fruto de tu bestia, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Ahí es que todo lo que obra las manos del hombre serán benditos. Así vino verso 5, bendito tú, canastillo, y tus obras, bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Entonces, también dice, bendito será el canastillo, quiere decir el depósito donde se guarda, digamos, víveres o la cosecha de la siembra. Entonces, y lo que sobra también será bendito. Y asimismo, a ver, ayúdame, hermano. Segundo Corintios capítulo 9, versos 10, 11. Libro segundo de Corintios, capítulo 9, versículos 10, 11, 12. Y el que da simiente al que siembra, también dará pan para comer, y multiplicará vuestra sementera, y aumentará los crecimientos de los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda bondad, la cual obra por nosotros hacimiento de gracias a Dios. Entonces también dice en verso 9, versículo 9.
2 Corintios 9:9. Como está escrito, derramó, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. No sé si quiere pasar, pero se tuerce. Segundo Corintios 9:9 o 9:10. El que da semiente al que siembra, quiere decir, el que da semiente al que siembra. El que siembra es el hombre en su tierra. Y el que da semiente es Dios. Hace producir la sementera. Y luego dice, y multiplicará dará pan para comer y multiplicará vuestra sementera. Entonces, Dios hace crecer la semiente del hombre que siembra su producto y luego dará pan en abundancia, o sea, tendrán pan en abundancia. ¿Y por qué? Porque multiplicará en la sementera. Quiere decir que bendición de Dios se multiplicará en la sementera que siembran los hombres. Y esto con la idea para que se vuelvan ricos. Y de acuerdo con 2 Corintios, Proverbios 11:26 dice, al que retiene el grano, el pueblo lo maldecirá. Más bendición será sobre la cabeza del que vende. Entonces podemos también aclarar en otra expresión. Así, el que produce muchas veces en gran cantidad o en poca extensión, pero produce, pero no lleva su producto para comercializar al mercado, los cuales serán maldecidos. Más el que produce y lleva al mercado sus productos para comercializar, ese será bendecido. Eso es lo que dice. Entonces, ahora el hombre, por ejemplo, el agricultor, dice, se volverá rico, como estamos viendo, y quiere que se vuelvan ricos. Entonces, la riqueza va a ser notable. Job 22, 24, 25. Por ejemplo, habría que leer lo mejor la promesa de Dios bien clara. 22, 22, 23, 24, 25. Capítulo 22, verso 22, 23, 24, 25. Entonces dice, toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Toma ahora la ley de su boca. ¿Por qué dice esto? Entonces, precisamente, también vamos a ver en Mateo, capítulo 4. Mas él respondiendo dijo, escrito está, no con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Están escuchando? Bien claro. Entonces, el hombre no solamente debe vivir con la abundancia que hay, que Dios ha dado, sino también debe guardar el mandamiento de Dios. Eso es lo que dice. Por eso dice en Job claramente.
Toma ahora la ley de su boca. Alejarás entonces de tu tienda la aflicción. Entonces quiere decir, cuando el hombre se vuelve a Dios y luego entonces alejará de su tienda la aflicción, quiere decir como ahora mismo, ya no hay plata, ya no se come bien, ya la aflicción ya está rodeando. Entonces, cuando el pueblo se vuelve a Dios, entonces Dios quitará la aflicción de su tienda. Tienda quiere decir de su hogar. Tienda quiere decir de su hogar, que ellos trabajan, todos trabajan para su hogar. Y por eso dice, su tienda es el hogar. Entonces, quitará la aflicción de su tienda. Ya no se afligirán. ¿Y por qué no se afligirán? Entonces dice, y tendrás más oro que tierra, y como piedras de arroyos, y el Todopoderoso será tu defensa. Claro, Dios será defensa de todos los que se volvieron a Dios. Y tendrás plata a montones. De esa manera, precisamente, corta la aflicción de los afligidos. Pero si no trabajamos, tampoco Dios nos ayuda. Nos está ordenando que debemos trabajar en la agricultura y luego entonces para manejar oro como tierra y plata a montones. Ahora montones no solamente aquí va a estar así un montoncito, ¿no? Montón se llama en una esquina de la casa, es el montón. Entonces cuando llegarían a tener los agricultores de esa cantidad de plata, ¿qué harían entonces? Entonces la escritura mismo señala. A ver, cualquiera de ¿cuál de ustedes es una águila volando? Necesito agua fría para tomar, claro. Entonces, Deuteronomio 15, ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido, como te ha dicho, prestarás entonces a muchas gentes, mas tú no tomarás prestado. Enseñorearte has de muchas gentes, pero de ti no se enseñorearán. 28:12. Abrirte a Jehová su buen depósito, el cielo, para dar lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas gentes, y tú no tomarás el prestado. Eso es lo que Dios ordena. Dios no solamente enseña moralización, sino también enseña a trabajar. Enseña educación. Entonces, hay mucho que despertarles. A veces legalmente la humanidad desprecia la ley de Dios, aborrece, bueno, en fin. Pero hay una cosa, si llegarían a estudiar, entonces se darían cuenta que los hombres, esta ciencia está claramente menciona la Escritura, ciencia del bien y del mal. Entonces ahora vamos a aclararle, ciencia del mal,
es ciencia humana. Ciencia humana. Y ahora del bien es la ciencia de Dios. Y esta ciencia de Dios es ciencias ocultas. Y nadie sabe la ciencia de Dios. Nadie. ¿Quién habla de la ciencia de Dios? Solo los israelitas. Por ejemplo, ¿cómo se entiende? Ahorita vamos a mostrarle también uno. Y estoy preparando la ciencia humana. Es ciencia, digamos, de gente mala. Es el mundo, precisamente, ya acabamos de decir el mundo. Y el mundo no sabe sobre la religión, digamos, muy bien, no sabe. Y la religión no es cualquiera. La religión es verdad cuando es legalmente según la ciencia de Dios. Por eso dice, hablando, por ejemplo, en una palabra se entiende. Los 10 mandamientos, decimos universal, ¿no es cierto? Ya, ciencia humana. Ya, ciencia humana, muy bien. Y ahora entre ellos, por ejemplo, aparece ahora ciencia universal. Entonces ahora si decimos ciencia para el universo, entonces al decir universo, primeramente, universal, se debe entender, por eso la humanidad no entiende legalmente porque está sujeto a la ciencia humana. Entonces, si los 10 mandamientos se dice universal, entonces en este caso se entiende entre los dos. Para mí, entendiendo ciencia humana, considero sobre la educación ciencia humana, a pesar que eso también, eso es cierto, no había antes división de tres tipos: primaria, secundaria, universidad. No había, solamente primaria, nada más. Y al terminar, ahora el último año le dicen sexto año, eso repiten y ya son profesionales. Entonces, ¿por qué se ha dividido? La plata. Entonces, ¿con qué fin? ¿Con qué fin? Con la finalidad de que los ricos nomás que se eduquen y de abajo no quieren que se eduquen. Entonces, habría que pensar de que, yo sé muy bien sobre esto, de que antiguamente, cuando yo tenía hasta 12 años en adelante, 12 años de edad, los que tenían plata educaban a sus hijos en su casa. Y cuando era más chico no había escuelas. Escuela había, pero para el que tiene plata. Entonces, así era. El que tiene plata, en su misma casa educa a sus hijos. Y el que no tiene plata, también hay escuela, pero no van, porque así no se quedan. Por eso hay mucha ignorancia había en el Perú. Tampoco no podemos ser ignorantes, porque también estoy hablando mal. Analfabetos sí, había, porque no sabían leer, no había mucho, demasiado. Entonces, y eso mismo cuando ya se organizó ya el colegio, entonces primaria, entonces ahora hasta universidad. Pero hay una cosa, entre la universal y ciencia humana, entre la ciencia de Dios, yo lo considero así. Ciencia humana, a pesar que ha estudiado a universidad, eso deben darse cuenta, universidad. Y los 10 mandamientos universal. ¿Qué cosa quiere decir? Universidad. ¿Ya? Entonces, para mí, ciencia humana, a pesar que hasta universidad estudian, pero para mí es como que tuviera secundaria. Entonces, todavía no son hombres responsables. ¿Cómo entonces? Ahora se estudiarían ciencia universal, ahora si digan sería universidad. Recién digan ser universitario. Y al decir
para el universo, Dios ha creado 100 planetas, y en los 100 planetas hay generación. Entonces, en los 100 planetas funcionan los 10 mandamientos, por eso los 10 mandamientos para el universo. Tengan presente eso. Acá se saben los hombres. Ahora, por ejemplo, no saben los hombres cómo está organizado la tierra y el agua. No saben. Entonces, ahora otro punto, podemos recordarles. La ley humana descubre los pecados del hombre. Sin embargo, la ciencia de Dios descubre los pecados. Entonces hay que darse cuenta, pues. ¿Ah? Por eso necesita estudiar, y por eso la Escritura dice, por ejemplo, en Tito 3:12 creo, a ver. Libro de Tito. La impiedad. Quiere decir, debemos denunciar de andar como impíos, que sí, que como el mundo. ¿Ve? Entonces el mundo está bajo la ciencia humana. Entonces son gente que no entiende sobre la ciencia de Dios. No entiende. Entonces, y la ciencia humana, la ciencia de Dios te enseña la moralización para ser hombre legal, responsable. Por eso dice claramente, hombre responsable, la persona que cumple los mandamientos. Por ejemplo, pasa la lectura, Santiago 1, 3, 4. Libro de Santiago, capítulo 1, versículos 3 y 4. Sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia, mas tenga la paciencia perfecta su obra, para que seáis perfectos y cabales, ¿No sin faltar en alguna cosa. ¿Ve? Dios quiere que sean hombres responsables, quiere ser hombre perfecto, cabal, hombre cabal, sin faltar en alguna cosa. Quiere decir que el hombre que no ha faltado, sino que todo ha guardado, todos los mandamientos, ese es el hombre perfecto, hombre cabal. ¿Se dan cuenta? Entonces ahora, volviendo a Tito, precisamente debemos denunciar ya los que del mundo, de la ciencia humana, para salir a, digamos, a otro lado, o sea, al camino del bien, digamos así, porque la ciencia humana es camino del mal, y ciencia de Dios camino del bien, que lleva a la vida. Y ciencia humana solamente termina su vida ahí y se vuelve al polvo, ya no hay liberación para ellos. Pero en cambio, la ciencia de Dios libera, pero siempre y cuando el hombre cumpla los mandamientos de guardar perfectamente y ya no comete errores, entonces lo libera para que viva para siempre, jamás, ya no muere. ¿Ven? Eso también les voy a hacer ver. Primeramente, Mateo 19, 17. Libro de San Mateo, capítulo 19, versículo 17. Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, es a saber, Dios. Y si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Si quiere vivir para siempre, guarda los mandamientos. Enseguida, San Juan 8, 51. Libro de San Juan, capítulo 8, versículo 51. De cierto os digo, que el que guardare mi palabra, no verá muerte para siempre. ¿Se dan cuenta? El que ha guardado la palabra se refiere a los 10 mandamientos. Y el que guarda los 10 mandamientos no verá ya muerte para siempre, jamás, sino vivirá eternamente. Y es por eso que esto es la promesa de Dios al que cumple de guardar los mandamientos. Entonces será liberado con justicia de Dios, y luego para que viva para siempre, jamás, ya no muere. Entonces el que vive bajo la ciencia humana se envejeció
y murió, y los gusanos se lo comieron. ¿Cuál es mejor? ¿Entregar la carne a los gusanos o entregar para que viva para siempre? ¿Ah? Eso es lo que hay que pensar. Por eso dice, volviendo a Tito, hay otra palabra allí, dice, ya hemos hecho entender la entidad. A nosotros nos recomienda que debemos, por eso ya le voy a indicar también otro, no debemos andar como impíos, debemos denunciar, sino nosotros debemos andar como religiosos, como dice en 1 Pedro, capítulo 1, verso 15-16. Libro primero de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16. Sino como aquel que os ha llamado es santo, sed también vosotros santos en toda conversación, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. ¿No ven? Entonces, por eso dice otra palabra allí en Tito, denuncia las costumbres humanas. Entonces debemos denunciar de andar como impíos y debemos denunciar costumbres humanas, digamos costumbres de la ciencia humana. ¿Ven? Entonces, luego, para vivir conforme la ciencia de Dios, la ciencia de Dios es ciencia del bien, para darnos vida, para que vivamos para siempre, siempre cuando cumplamos. Por eso también está diciendo, en lo que hay pasado en el estudio sobre la agricultura, guarda los mandamientos, estatutos, derechos, y luego por haber obedecido de guardar los mandamientos, derechos y estatutos, y puestos por obra, yo también guardaré, dice, el pacto y la misericordia que prometió a nuestros padres para darnos, y ahora está para cumplirse. Y a nosotros ahora depende de nosotros. Por eso, para inclinarnos a la ley espiritual, que es la ciencia del bien, tenemos que denunciar ya la ciencia humana, costumbres humanas, porque por eso dice también, baja la lectura, Isaías 52:11. Libro de Isaías, capítulo 52, versículo 11. Apartaos, apartaos, salid de ahí, y no toquéis cosa inmunda. Salid de en medio de ella, limpiaos, los que lleváis los vasos de Jehová. Entonces, por eso que nos habla, también ahí debemos apartarnos ya de la ciencia humana, de vivir conforme el mundo, conforme impíos, digamos así, porque a los impíos se trata a los que no son religiosos. Entonces, mundo también dice, bueno, entonces, en eso debemos entender que ciencia humana es mal, y ciencia del bien lleva a la vida. Entonces, por eso dicen, debemos apartarnos ya, los que queremos allegarnos a la ciencia del bien, ya debemos salir de la ciencia humana, renunciar ya a la ciencia humana y allegarnos a la ciencia del bien. Entonces, para estar bien, pero sí, claro, en la ciencia humana se anda como podamos, ahí se trompean, se matan, en fin, pero ciencia del bien no enseña eso. La ciencia humana enseña honradez, trabajar, sean ricos todos, que tengan plata, no quiere Dios que sean pobres. Ya les he enseñado. Entonces,
Y ya cuando todos trabajan, que antiguamente también, todos trabajaban, entonces, y ahora también, por ejemplo, vamos a mostrar, antiguamente los israelitas eran ricos, todos tenían casas, varias casas y varias haciendas. Entonces, cuando se trataba de cooperar con los necesitados, así como ahora, antes también había necesitados, por ejemplo, las viudas precisamente ya son necesitadas porque ya no hay quien ayude. Entonces, eso mismo habla la Escritura. Entonces, en aquel tiempo, hay necesitados, había como pobres y como necesitados, como viudas, en fin, como huérfanos. Bueno, entonces, como los religiosos son humanitarios, entonces, entre ellos se organizaban. Uno vendía la casa y el otro vendía su hacienda. Entonces, y los que vendían sus haciendas, sus casas, pero sin sacar ni un centavo completito, llevaban al templo. Y otros llevaban productos de la chacra. Muy bien. Entonces en el templo repartían la plata según la necesidad de cada viuda, de cada pobre, en fin. Y luego los que dan productos según el número de la familia, daban productos a todos. Y así vivían felices antiguamente, que ningún necesitado había, como vamos a ver Hechos 4, 32, 34. Libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 32, 34. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo algo de lo que poseía, mas todas las cosas les eran comunes. Que ningún necesitado había entre ellos, porque todos los que poseían heredades o casas, vendiéndolas, traían el precio de lo vendido. ¿No ve? Eso traía, falta llevar a otro sitio para que aclare que repartían, dice. Bueno, así igualito también para este tiempo ordena, ahora le vamos a mostrar. 1 Timoteo 5, 16. Libro primero de Timoteo, capítulo 5, versículo 16. Si algún fiel o alguna fiel tiene viudas, manténgalas y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que de verdad son viudas. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿a qué se refiere iglesia? Iglesia, por ejemplo, tenemos iglesia en cada zona. Y luego en la iglesia hay a veces, hay congregación en cada iglesia, compone congregación de 100, de 80, de 200, de 120, hasta 500, hasta 1000 puede llegar. Entonces, cada iglesia se hacía responsable en aquel tiempo. Eso mismo nos está ordenando a nosotros. La iglesia debe ser responsable, o quiere decir que la iglesia debe responsabilidades por las viudas, por los huérfanos, por todo lo que hay en el pueblo. Educación, y no debe faltar, dice, digamos, la economía posiblemente, que debe estar, todos deben tener, no debe faltar nada, dice. Entonces, tiene que hacerse responsabilidad la iglesia, entre todos. ¿Y eso acaso hacemos? Entonces, enseguida veamos también Santiago 1:27. Libro de Santiago, capítulo 1, versículo 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios y Padre es esta: visitar los huérfanos y las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de este mundo. ¿No ves? Entonces, mancha es pecado. Y ahora está diciendo de que nos está ordenando la religión pura, sin mácula. Mácula quiere decir sin mancha, y mancha quiere decir pecado. Entonces, es esta, dice. ¿Cuál es?
visitar a las viudas, a los huérfanos, a los pobres, digamos, en sus tiempos de sus tribulaciones. Entonces, ¿de qué estará atribulado esa gente? Están tribulados a consecuencia de la economía, no tienen. Entonces los israelitas deben ir, así como antiguamente, otros llevar plata, otros productos, y luego repartir como antes. Plata conforme la necesidad de cada familia, y productos según el número de cada familia. Entonces, para que vivan también, y luego de esa manera para que la bendición de Dios sea hecha entre los que trabajan. Eso mismo dice la Escritura. Por eso dice en el 2 Corintios, que aquí ha pasado la lectura, 9, 10, 11, ahí dice, quiere el Señor que se vuelvan ricos en la agricultura, para que esa riqueza sirva de caridad. Caridad quiere decir, se sabe muy bien la palabra caridad, para ser caritativo por los necesitados. Y caridad, en otra palabra, es hay que ayudarlos sin interés o desinteresadamente. Eso es caridad. Por caridad hay que cooperar con los necesitados. Y para esto también dice también, en el mismo 2 Corintios 9, 13, ahí dice, a ver, pasen. Libro 2 Corintios, capítulo 9, versículo 13. Como está escrito, derramó, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. 9:13. 9:13. Que por la experiencia de esta suministración glorifican a Dios. No. ¿Qué pasa? 9:12. 13. Dice así, que por la experiencia de esta suministración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la bondad de contribuir para ellos y para todos. ¿No es? Esto se refiere a la obra social. No solamente que aquí está la obra social, como también otro. Después dice, en Efesios 4, 28, el que robaba, ya no robe más, antes trabaje, obrando con sus manos lo que es bueno, para que tenga de qué dar a los que padecen necesidad. ¿Ves? Entonces, por eso dice bien claro, el israelita debe trabajar con sus manos, dice, en la agricultura. Y luego entonces teniendo de qué para dar a los necesitados. Y como también Corintios dice, para cooperar con todo, para todos y para ellos y para todos y para uno, para todos. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, que cumplimos lo que dice Santiago 1:27, para que no pequemos en este mundo. Pero no hay cumplimiento, mis queridos hermanos. Ni para nosotros alcanza, y para llevar a los pobres está fregado. Ya no hay. Eso hay que hablar, la verdad. Por eso, Dios sabe muy bien que en la agricultura ahí está la plata. Ahora más que nunca en la agricultura está la plata. Entonces, porque la agricultura, se habla de agricultura, pero en la forma que actualmente todos los agricultores trabajan, eso se puede decir, bueno,
agricultura por nombre. Pero la agricultura, y hay otra palabra ya, agro. Entonces la agricultura es muy grande, no tiene fin. Entonces, por ejemplo, la agricultura es uno. Desarrollo de la agricultura es otro. Entonces, cuando la agricultura comienza a producir, los agricultores en grandes instituciones ya comienzan a trabajar la agricultura. Entonces, y luego, y como tienen platita y siguen comprando a haciendas cuando es ya, entonces desarrollo de la agricultura en grandes extinciones y comienzan a sembrar y sale el producto. Entonces cada producto, hay productos, un producto a veces permite 3 procesamientos, a veces 2, a veces 1. Por ejemplo, yuca tiene varios procesamientos, así varios productos tienen varios procesamientos. Entonces comienza a procesar los productos. Entonces esos productos cuando comienza ya a, digamos, procesar, entonces ya permite, ya pues pasa a la industrialización. Entonces ya se agranda ya, tiene ya industria y entonces la cooperativa. Y no solamente dentro del país, ya puede ser, la industria ya puede ser a nivel internacional. Eso es así, sino que nosotros no sabemos trabajar, no sabemos dar valor a la agricultura. Porque la agricultura, yo sé muy bien, porque yo soy agricultor. Cuando yo vivo en la chacra, tengo todo. Ahí tiene leche, ahí tiene carne, ahí tiene todo. No falta nada, huevo. Está para recoger en los montes. Y de los montes está apareciendo, que dice ya, una gallina, 2, 3 gallinas se ha perdido. Ya, pues no sabe nada, ya se lo ha llevado. Al mes van apareciendo con sus pollos. Eso es así. No le falta nada. Entonces, cuando alguien visita, entonces, un poco de cada cosa se le regala. No siente nada. ¿Por qué? Porque hay bastante de todo. Por eso se dice, el agricultor tiene para vender, para regalar y para votar. Y ahora los que no trabajan en la agricultura son vagabundos sin entendimiento. Qué vergüenza, hermanos. Y ciertamente de que son ociosos y la ociosidad trae pobreza. Y por eso ya no podemos ni comer bien ya en Lima. Tengan presente. Así que hay que ir a trabajar o no. Ustedes no pueden salir. Esperen el próximo año. Ya nadie le va a decir, solitos corren. Esperen. A veces, por eso yo les digo, algunos, cuando ya corren después, entonces, ya a veces para algunos va a ser ya muy tarde, ya no van a poder hacer nada ya. Eso sí. Y falta saber cómo, por qué. Así es, mis queridos hermanos, la Escritura enseña, hay buenos consejos, pero nosotros no valorizamos. ¿Acaso así enseña, por ejemplo, cooperación, cooperar, todo eso enseña la ciencia humana? ¿Enseña? La ciencia humana enseña para cada uno. Cada uno, el que puede, puede, el que no, no. Pero entre los israelitas no. El único nosotros para ser israelitas nos falta bastante, eso sí. Nos falta bastante.
Por eso, para trabajar también, ¿cómo se prospera? Cuando trabajamos unidos. Y cuando somos, digamos, y otra palabra, como dicen, personalistas. Personalistas nunca pueden prosperar. Solamente prosperarán el que tiene plata. Pero pobres, no. Está difícil. Pero en cambio, hay que, para experiencia, aquí no sé cuántos estarán testigos. Entonces, por ejemplo, por segunda vez, así antes cuando llevé a Pachitea, caramba, sin plata iba, sin plata. Yo tenía carrito, en el carro llevaba, y allá tenía también camiones que andan por el agua. Entonces, y allá suben, muy bien. Después llegaron a tener plata. Ahora, pero sí, el pueblo, sí, se echaron al abandono también, y ahora últimamente ya no tienen plata, porque se han vuelto flojos, no les gustó ya la agricultura. Y ahora nuevamente a la frontera lo llevé sin plata. Sin plata. Y ahora tienen para aburrirse la comida. Ahora sí, la problema que saben muy bien que me han puesto, eso es lo que me ha atrasado, porque con 400 hombres se ha hecho 800 hectáreas. Porque si no me hubiera puesto obstáculo, hasta el momento hubiera estado por lo menos 1500 hectáreas. Ahora sí, gracias, doy a Dios, que yo cuando fui, yo ordené, y ahora llegaron de un río a otro, tumbando el monte. Ahora tengo que ir solamente a organizar, indicar qué es lo que van a hacer. Entonces hay tal vez más de 1800 hectáreas han aumentado. Así que por todo ya habrá pues más de 2800. Que sea 2000. Entonces ya va a venir ya platita ya, cuando comienzan. Así, unidos, se avanza bastante. Yo tengo aquí en Pachitea el arroz espiga así nomás. En Amazonas, así. A ver, más grande. Yo tengo aquí para muestra, pero no lo he traído. Y luego en Pachitea crece arroz así nomás. En Amazonas crece, tapa al hombre. Tapa al hombre. Eso es buena tierra. Buena tierra. En lo que necesito trabajar nomás. Buena tierra. Al mismo tiempo, acá los hermanos, los hermanos de acá del pueblo, acá están.